Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a el séptimo programa de nuestra tercera temporada. Ya estamos más para allá que para acá. Voy a tener confeti un día de estos. Espera. En el décimo, ¿no? El décimo, ya que acabemos, chingamos, sí. traemos un payaso que anda en monociclo por aquí atrás. No sé dónde va a caber. Pero sí, armamos Globitos. una puta fiesta Sí. cuando lleguemos a nuestro 10º episodio de esta tercera temporada. temporada. ¿Cómo estás, Javi? Acabamos de grabar ahorita hace unos minutos el de trastornos de sueño. Por eso tenemos sueño y por eso tenemos la misma ropa que ustedes habrán visto hace una semana. Chan. ¿Cómo estás? Pues sigo cansado. No he descansado. Estoy más cansado que hace una hora que grabamos, hora y media. Yo quería contar hace rato que hoy me picó una abeja. Hace rato, o sea, la semana pasada. Ah, sí, la semana pasada quería contar que la semana pasada me picó una abeja. Ajá. Güey, creo que nunca me había picado una abeja. Una vez me comí una. O sea, estaba yo comiendo Doritos incógnita. Ok. En nuestra primaria. No, yo creo que ya era secundaria. Me hago perfecto, güey. Tenía un Dorito incógnita y andaba rondando la pinche abeja, güey. Y yo siempre soy de cuidar a las abejas, ¿no? Son importantísimas para nuestro ecosistema. Me considero su amigo. Cuando se me posan, nunca las ataco, sino que procuro redirigirlas a un camino en el cual ni ella me agreda ni yo la agreda. Ok. Ese día pues, vi que estaba rondando la abeja y dije, pues, está en su pedo, güey. Y agarro el pinche Dorito incógnita. Y en el momento en que lo estoy metiendo a la boca, veo que se posa. Y me meto el Dorito y siento un movimiento adentro y trago en chinga y empiezo a tomar mucha agua. Y ya, no volví a sentir nada. Y no me dije, güey, esto es una situación para monitorearse porque puedo morir o algo. Pero no, güey, no me picó, no nada. Raro, güey. Y me había comido una abeja y no me había picado nunca una hasta hoy que estaba en el partido de Tocho en la mañana. Y, güey, como que fue automático, como que sentí que me caminaba algo y fue como, ¡pac! O sea, pero ni había visto que era una abeja y me sentí como, ¡ay, cabrón, eso dolió! Y ya vi y sí se había caído la abeja y se había quedado el aguijón ahí. Y ya, lo extrajimos y no hubo mayor pedo. Pero bueno, Estás en shock. I'm in shock. I'm not mad. Solo no lo entiendo. ¿Ubicas ese video de Marco Antonio? Claro. Va a pasar aquí, por favor. Nos vamos a quedar quietos 7 segundos porque Pepe va a poner el video de Marco Antonio Regil aquí. No entiendo. No estoy enojado. No estoy enojado. Estoy sorprendido. Estoy en shock. I'm in shock. I don't understand. I'm in shock. No estoy enojado. I'm in shock. I'm not mad. Solo no lo entiendo. Por más que le doy vueltas, mi cabeza no carbura. Güey, ese es de mis videos favoritos de la historia. Que aparte va muy de la mano con el episodio de hoy. Pero antes de entrar Sí, va de la mano. de lleno al tema, corre la furción. Hey, ¿regresamos? Ay, así. ¿Lo viste qué rápido? Me agarraste así de la nada. Ya sé que ya regresamos, ya nos toca hablar del episodio, pero no podíamos dejar de mencionar, porque no lo hemos mencionado ni en el pasado ni en este, se nos fue. Le dieron un regalito a Pepe, aquí lo ven, está muy no lo bello, queríamos mencionar. Está muy hermoso, yo sí lo quería mencionar porque vean esta chulada. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Sí es parte de la nueva familia de libros. Sí. Pero miren, nada más, es el arte de Mandalorian. Tenías la página ya como... No, güey, es que, salió? Es que donde lo abras está cabrón, güey. O sea, de verdad, okay. donde lo abras es una cosa maravillosa. Está muy chingón, güey, porque es está escrito por Phil Szostak y por Doug Chiang. Doug Chiang es uno de los líderes de diseño de arte. Pero está padre porque describe toda la experiencia de trabajar con Dave Filoni y con Jon Favreau, que son las cabezas maestras. Cabezas, no mentes, no seas dualista. Son las cabezas detrás de Mandalorian. Y güey, te habla, por lo menos para la primera temporada, fue la duración de 3 películas, es decir, son más de 8 horas de contenido, con la mitad de presupuesto y la mitad de lo que se produce regularmente en una película de Star Wars. Y es lo mejor que le ha pasado a Star Wars en los últimos 30 años. Es una joya, es una chingonería. Sí. Y en general Favreau y Filoni son... No solo para Star Wars, también todo lo que es Marvel, especialmente Favreau es... Mis respetos. Sí. Y ya por ahí está Reeves. Sí, por ahí está Emilio Reeves, que también lo queremos mucho. Sí, claro que sí. Yo he sido admirador toda la vida de Rob McQuarrie. Rob McQuarrie es uno de los líderes artistas. Él fue quien diseñó la gran mayoría de cosas que fueron diseñadas en Star Wars. Okay. El uniforme de los Stormtroopers, Boba Fett,
el halcón milenario. Todo eso fueron ideas de Ralph McQuarrie, que decían, ok, tengo una tapa de excusado, haz una nave con esto, ¿no? Y entonces Ralph McQuarrie creaba esas madres. Y ese güey, digamos, el gran cerebro de diseño que acompañó a George Lucas en la creación de la primera trilogía, pero está en muy buenas manos porque se heredó a estos cabrones este nivel de creatividad y te hablan de los principios de cómo recuperan los diseños de Ralph McQuarrie, los principios de diseño de Ralph McQuarrie para aplicarlos aquí. Hay una máxima muy chingona, ya me desvío mucho, por eso no quería hablar del libro. Pero es importante. Es importante. Hay una máxima muy chingona que dicen, cuando tú diseñes para Star Wars, no tienes que estar diseñando el futuro, tienes que estar diseñando el pasado de una galaxia muy lejana. Entonces no todo tiene que ser brilloso y con luces ni lightsabers. O sea, piensa que también hay pobreza en la galaxia. Piensa que también hay escasez de muchos materiales en la galaxia. Piensa que gran parte de lo que pasa en las historias de Star Wars pasa en un planeta que es desértico y tiene 2 soles, güey. Entonces va a haber mucha escasez. Y ese entendimiento del contexto para poder diseñar, que primero Ralph McQuarrie y luego heredado hacia gente como Dave Filoni y Jon Favreau, por eso me gusta tanto cómo está de Mandalorian, güey. Porque es un mundo de Star Wars que no depende de que haya lightsabers o sables de luz ni Jedis peleándose y realmente te mete en el contexto de lo que era una galaxia muy muy lejana. Y uno que era fan, yo era fan de Boba Fett. Fui fan de Boba Fett hasta antes de esta última serie. Boba Fett era mi dogma. Mi personalidad de repente se basaba en Boba Fett, sí. Pero sí estoy muy decepcionado de esta última serie. Wow. Yo no la he visto, ya la empezaré y compartiremos. Es difícil no spoilear de por qué no me gusta. Sí, no. Porque aparte están todas las piezas, güey. Está Temuera Morrison, que es maravilloso, pero bueno. Mucho Robert Rodríguez en esta serie. Y nunca he sido fan de Robert Rodríguez. Pese a que me gustó mucho lo que hizo en el de Mandalorian, debo decir. Pero bueno, ya hablamos mucho de Star Wars, ya hablamos mucho del libro. Ahora vamos a ponernos serios. Bueno, no tanto. Bueno, quizás sí, un poquito. Es que, a ver, es un capítulo que de una vez avisamos, vamos a tocar posiblemente fibras sensibles en mucha gente, porque nos toca hablar el día de hoy de trauma, y vamos a hablar del trastorno por estrés postraumático, y también vamos a hablar del trastorno por estrés agudo, y del trauma complejo. Que ese no aparece en el DSM, pero ya llegaremos a ese tema. En el DSM, nada más para puntualizar, hay un paraguas de trastornos que se llaman los trastornos relacionados al estrés y al trauma, donde está el trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, y hay otros como el trastorno de apego reactivo, por ejemplo. Esos no los vamos a tocar en el episodio de hoy, nos vamos a ir solamente por estrés postraumático, agudo y... Sí, de nuevo los más populares. Sí, así es, los más populares, porque nos dan y porque sirve hablar de trauma en general como concepto. Porque es un problema, sobre todo yo creo que en el contexto de Latinoamérica, es un problema social importante. Entonces, si quieres, comenzamos definiendo qué es trauma. De Latinoamérica, pero yo no segregaría otro tipo de realidades. Por ejemplo, pensaríamos que Estados Unidos tiene un privilegio de situaciones y de condiciones de vida muy diferentes y mucho más cómodas que Latinoamérica, porque las tienen, pero también es una bronca la guerra, cabrón. Y la gran mayoría de la gente que es enviada a la guerra, o una gran parte de la gente que es enviada a la guerra, desarrolla trastorno de estrés postraumático. Y de hecho ahí se describió por primera vez, la gente que regresaba de la guerra tenía esto que le llamaban el shell shock, que no sé cómo se traduce al español, pero era... I'm in shock. I'm in shock, no más. Era el I'm in shock de pues estar escuchando bombas y gente muerta y todo eso, como en el sexto sentido, ¿no? Veo gente muerta, pero ahí sí. Ahí sí estaba. A mí me gusta explicar la experiencia del trauma o la importancia de tratar el trastorno de estrés postraumático, porque si lo vemos detenidamente, tuviste el peor día de tu vida. Sí. Y ese peor día de tu vida lo vas a estar repitiendo consistentemente. Sí. El trastorno es no poder superar ese peor día de tu vida. Por eso creo que la importancia y la urgencia de poder atender de la manera más pronta, expedita y eficaz que tengamos basada en evidencia el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, es vital. No puede ser que nos permitamos que la gente siga reexperimentando en sueños, en recuerdos. Ahorita hablamos de los síntomas. El peor día de tu vida, cabrón. Ya... ayudemos a la gente a que dé ese carpetazo para que podamos seguir con todos los días hacia adelante que seguro van a ser mejores que ese que generó el trauma. Que creo que incluso es de las... Bueno, ya avisamos que era un episodio sensible. Si sientes que te empieza esto a gatillar algunas cosas, busca a tu terapeuta de confianza. Porque sí es difícil hablar de esto. Es un tema al que yo le tengo mucho respeto. Procuraremos hacerlo con la información más precisa posible, pero igual con el tono que nos caracteriza, ¿verdad? De cagarnos de risa, si podemos cagarnos de risa. Así es que se puede, pero sin faltarle respeto a nadie.
Casi nunca. Casi nunca. A menos de que seas Bert Hellinger y hayas inventado la terapia de constelaciones. Y Tú sí Jodorowsky. chinga tu madre. Tú también, Jodorowsky. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? El peor día de tu vida. Es que yo quería mencionar que creo que es uno de los puntos más importantes, es lo que acabas de decir, porque, pues ya de entrada tenemos esta idea de que podemos reprimir las vivencias dolorosas en nuestra vida, cuando pareciera ser que no, que es todo lo contrario. Las vivencias más dolorosas y más terribles en nuestra vida son aquellas que vamos a estar viviendo una y otra vez, que es uno de los síntomas, la reexperimentación. Las personas que viven con un trauma o que sufrieron de un trauma y desarrollan estrés postraumático, van a estar viviendo este evento una y otra vez. De hecho, pues poéticamente se ha descrito como un trastorno en el cual las personas están atascadas en su pasado. Es la incapacidad de poder distinguir entre lo que está pasando aquí y ahora con lo que pasó hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Así es. Y sí, responden de una forma pues muy, muy, muy llamativa, asusta mucho y es porque están viviendo de nuevo lo que vivieron en esa ocasión. Ahora, para hablar de trauma, el trauma lo podemos definir como el resultante de una exposición, sea directa, sea porque ves que le pasa a alguien más, o sea inclusive porque te enteras que le pasó a alguien más. La exposición directa de una amenaza a tu vida, de una amenaza física importante que te pudiera haber generado una lesión grave, o de una amenaza sexual, de recibir violencia sexual. Que aunque no haya estado manifiestamente en riesgo tu vida en ese momento, el nivel de vulneración que se vive en una experiencia de violencia sexual es suficiente para generar trauma. Sí. Entonces, tienes este evento, que es el evento traumático, y ¿por qué es tan importante y por qué es tan fuerte la respuesta que se vive en ese momento, Javi? Es que depende. Depende de varios factores, rescatando a lo mejor desde DBT, la teoría biosocial. Va a haber gente que tenga cierta predisposición a reaccionar de formas más o menos severas a diferentes estímulos. Entonces, de entrada, pues ya hay gente que tiene esta predisposición. Y además, por otro lado, el evento en sí mismo, pues va a ser muy importante para entender por qué se puede o no generar trauma. Ya mencionó Pepe cuáles son como esos criterios. Son situaciones que ponen en riesgo tu vida, situaciones donde viste que alguien perdió la vida o violencia sexual. Pensemos que son cosas que no estamos acostumbrados, bueno, idealmente no estamos acostumbrados a ver o experimentar. Entonces son estímulos tan novedosos, tan extraños, tan ajenos que cuando se presentan en la vida no sabemos cómo reaccionar a eso. Así, e importante que aquí el factor común es el nivel de impacto que genera, puede ser visual, auditivo o simplemente de la idea que se tiene, el nivel de vulnerabilidad que siente la persona, es decir, es una situación frente a la cual, si a mí me pasa, en este momento no tengo forma de defenderme, no tengo nada que hacer para evitarlo. Sí, la experiencia subjetiva es, no puedo hacer nada. Y ese es como el meollo del asunto. No podías realmente hacer nada cuando experimentaste, cuando se experimentó esto. Aunque tú no estés siendo la persona vulnerada. Y aquí me gusta mucho retomar el caso, por ejemplo, de los paramédicos. Uh-huh. Los paramédicos que están continuamente expuestos a escenas de mucha sangre, de mutilación, ¿no? Puede que no en el momento, ahorita hablamos de los tipos de inicio, pero que conforme se vayan agrupando estas vivencias, entonces se genera un trastorno de estrés postraumático. Claro. Por la vulnerabilidad que se siente al ver cuerpos desmembrados, al ver cuerpos lacerados. Sí. Y a lo mejor dentro de esa como costumbre de ver cosas terribles, también lo que se puede generar es una especie de disociación, ¿no? Que es una manera más de lidiar con eso. También creo que de repente decimos, no, es que los doctores son bien insensibles. A ver, tienen que, ¿no? uno O sea, se pueden ir habituando y exacto, cualquier ser humano, muchos seres humanos se habituarían a ese tipo de estímulos, sí. Y es parte de una respuesta de adaptativa, o sea, es una aprendizaje forma de adaptarte, porque si tú estuvieras derrumbándote cada vez que pierdes a la vida de alguien, y tu trabajo es eso, estar en contacto, ¿En contacto? en contacto constante a esa experiencia, pues necesitas desarrollar algo para soportarlo, y muchas veces esta habituación, y bueno, me atrevo a pensar que es por eso que está como este estereotipo de que los doctores son fríos. Sí. Ahora, ¿cómo se ve el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de estrés agudo? Los separamos, primero explicamos trastorno de estrés agudo. Uh-huh.
porque se viven prácticamente igual, solamente que el trastorno de estrés agudo es en el primer mes desde que sucedió el evento, y trastorno de estrés postraumático regularmente se habla de sucede o arranca en los primeros 3 meses casi siempre, aunque hay una nota ahí que especificar que es de inicio retardado, que puede ser a partir del 6º mes. Aquí quiero agarrar... básicamente son lo mismo, lo que cambia es el criterio temporal. Aquí quiero agarrar para el comentario, muchas veces cuando se denuncia violencia sexual, nunca falta el güey blanco que tiene una foto en Facebook con lentes oscuros, que dice, ¿pero por qué denuncian hasta ahorita? ¿Pero por qué no lo denunciaron en su momento? A ver, no se denunció en su momento... Uno, porque la persona no quiso denunciarlo en su momento, porque probablemente... no tenía los recursos para hacerlo. O no tenía los recursos, o una mediación de posibles consecuencias negativas para la persona, lo cual sería revictimizante. Claro. 3, probablemente la persona estuviera viviendo un trastorno de estrés agudo y posteriormente un trastorno de estrés postraumático. E inclusive pudo no haberlo estado viviendo y que las consecuencias hayan sido de inicio retardado y hasta el 6º, 7º, 8º, 9º mes empezar a vivir las consecuencias de un trastorno de estrés postraumático y realmente resignificar lo que el trauma fue para esa persona. Nadie está en la obligación de denunciar inmediatamente un acto de violencia sexual. De nuevo, es la víctima quien decide cuándo denunciar, es cuando esté lista, ¿no? Totalmente. Solamente quería poner el comentario sobre la mesa del inicio o el posible inicio de trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo se ve un trastorno de estrés postraumático, Javi? Ay, híjole, quizás quiero comenzar por la disociación, ¿no? Que es esta respuesta ante la perspectiva de que no puedes hacer nada, tu cuerpo se cree para ahorrar recursos, se apaga, ¿no? Entonces, mirada perdida, parálisis en los músculos, la respiración se vuelve muy, muy, muy baja, como te vas. Hay una nota importante en el trastorno de estrés postraumático que es los síntomas disociativos. Y son 2 grandes. Sí. La desrealización y la despersonalización. La desrealización es esta vivencia como si lo que estuviera pasando a tu alrededor no fuera cierto. Es como de, sí, pero es como una película, ¿no? Ajá, lo escriben como si estuvieras viendo una película o viviendo un sueño, como que esto no es real, eso no puede estar pasando. Y la despersonalización, que es, sí tienes la idea de que es real lo que estás viviendo, pero como si tú lo estuvieras viendo en tercera persona. Es decir, yo no estoy dentro de mi cuerpo. Es difícil explicarlo, sí, ¿no? Y hay gente que lo que reporta es que pueden verse a sí mismos mientras estaban viviendo el trauma, pero se ven como desde fuera. Así es. Híjole, ya no quiero como dar ejemplos porque es bastante... Y se vive la vida a una velocidad diferente. Se vive más lento. En la despersonalización pareciera que todos los eventos suceden más lento, que tú no estás adentro de tu cuerpo y que sí está pasando, pero no eres parte de la escena que está pasando ahí. Estos son los 2 grandes síntomas disociativos que además acompañan a la anedonia. La anedonia la describimos cuando hablamos de la depresión, pero es las cosas que te gustaban te dejan de gustar. Sí, te deja de importar, dejas de sentir placer. Bueno, a lo mejor no que dejen de importar, sí te importan, pero ya no sientes nada. Así es. ¿Y cómo es la reexperimentación del trauma? La reexperimentación es, pues eso, volver a experimentar lo que experimentaste en ese momento. Creo que el ejemplo más claro viene justamente de las tropas que regresan de las guerras, que era bueno, creo que el ejemplo común es el de las fiestas del, que es 4 de julio en Estados Unidos, ¿no? Y regresan los soldados, se festeja en Estados Unidos el Día de la Independencia, ¿es? Con pirotecnia. Nos enseñó Will Smith que ese es el Día de la Independencia, ¿no? Claro. Cuando llegaron los aliens un 4 de julio. Sí. Pero no es por los aliens esto. Entonces, cuando escuchan la pirotecnia, ese es un estímulo. Buena película esa. Es un estímulo que se parece al sonido a lo mejor de algo, algo explotando. Entonces, los soldados reexperimentan a partir de ese estímulo toda la situación de la guerra. Entonces, aparece un sonido súbito y fuerte y de repente para ellos, ya están de nuevo en la guerra. Están en un lugar donde corren peligro de morir y necesitan refugiarse y necesitan defenderse. Entonces, no solamente se detona esta parte auditiva, sino que empiezan a ver, o ellos te comentan que empiezan a ver que están en ese lugar, a lo mejor en un lugar con tanques, con cuerpos, con balas, con explosiones. Empiezan a reexperimentar también los olores y la sensación física de cuando estaban en ese momento. Es que es importantísimo esto, se quedan literalmente estancados en el pasado, no solamente a nivel como de su mente, sino que es toda la experiencia fisiológica. El cuerpo se comporta como si estuvieran ahí en ese momento, aunque no lo estén. Y a nivel del cerebro es muy interesante ver que tienen estructuras, pues sí,
claramente dañadas. Ay, ya tenía un rato que no pasaba eso. Ya llevas como 3 episodios sin pegar en el micrófono. Es el nervio. Y el tipo de reexperimentación lo podemos dividir en varios, ¿no? Podemos hablar de la reexperimentación en sueños o en pesadillas, Esa es otra. ¿no? Podemos hablar los recuerdos intrusivos, que es como esto que dices que es frente a la más mínima provocación o al parecer sin siquiera tener un estímulo en presencia que nos recuerde a ello, ¡pum! Me acuerdo de parte de las escenas o parte del trauma que viví, Ajá. de cómo lo viví y en ese momento lo reexperimento y me clavo pensando en ello y recordando ello y evidentemente la paso muy mal. La paso casi tan mal como la estaba pasando en el momento en el que estaba pasando o en el que estaba viviendo yo ese trauma. Y otro es frente a estímulos en presencia que me recuerdan lo que estaba viviendo cuando sucedió este trauma. Si, por ejemplo, yo sufrí un abuso sexual y había una toalla roja, ¿no? Colgada enfrente de mí, veo la toalla roja y huevos, me regresa al momento en el que estaba viviendo yo la violencia sexual. Entonces, digamos que estos son los grandes tipos de reexperimentación, pero ¿cómo pasa esto, Javi? ¿Cómo pasa que vinculamos tantos estímulos a este evento traumático? Híjole, es que son las respondientes de siempre, ¿no? A ver, tenemos que entender que el cuerpo, estamos nosotros hechos de cierta forma que lo que vamos a buscar es sobrevivir. Ese es como el rol número 1 que tenemos los seres humanos, sobrevivir. Sigue existiendo. Y sigue siendo, ¿no? Entonces, cuando ocurre una situación que pone en peligro nuestra vida, nuestro cuerpo entra en este modo de, oye, esta situación que es peligrosa, vamos a tratar de identificar absolutamente todo lo que está pasando para que no te vuelvas a exponer a nada que te ponga en peligro. Entonces, como dice Pepe, si a tu alrededor había que una toalla roja, que una luz azul, que un pantalón, que un papel tapiz de mariposas, entonces todo eso se vuelve en ese instante, por ese condicionamiento, se vuelve señal de un posible peligro, o de un peligro, más bien lo perciben como inminente. Entonces, todos estos estímulos van a correr el riesgo de detonar la respuesta. Es, oye, la última vez que viste una mariposa, aunque fuera un papel tapiz, te sacaron una pistola. Ajá, tu vida estuvo en peligro. Entonces, ahora cuando veas, y por otra cosa que se llama generalización, ya no es solamente la mariposa en un tapiz, sino que a lo mejor cualquier cosa que vuele, una mariposa, o a lo mejor en el futuro un pajarito de colores, y después en el futuro a lo mejor cualquier pajarito, aunque no tenga colores, todo eso te va a regresar a estás en peligro, tu vida está en peligro, y responde de la forma en que puedes responder en ese momento, que usualmente es no hay nada que hacer, porque tu vida está en peligro, y entonces entra en marcha este sistema donde para ahorrar energía, pues ya ni siquiera lucho, ya ni siquiera intento huir, ya no peleo, ya nada, solamente me paralizo, tal vez lloro, me hago bolita, y ya, o sea, no, y me disocio y me despersonalizo y todo parece irreal. Sí. Hay varias teorías y formas de explicarlo y que se han abordado históricamente. El trauma es uno de los temas probablemente que más literatura han generado, y literatura científica además, que es bastante bueno. Pero sí, en resumen, los seres humanos estamos hechos para sobrevivir y también estamos hechos para aprender. Es decir, los seres humanos aprendemos de las vivencias que tenemos, y los principios de aprendizaje son o por repetición, una cosa que pasa muchas veces, o por intensidad emocional. Si algo me genera una intensidad emocional que se desbordó, seguro me voy a acordar de eso y de cosas alrededor, aunque probablemente haya fenómenos de olvido, pero voy a tener una capacidad de aprendizaje mucho más grande si estoy en un estado emocional tan alterado como puede ser el que provoca la situación traumática. Importantísimo, también estas personas empiezan a generar este estado de hiperalerta, hipervigilancia a todo. Yo sé que a lo mejor en cualquier momento puede aparecer un animalito volando y me va a detonar mi respuesta de pánico. Entonces, pues voy a estar atento a no acercarme nunca a cositas que puedan volar o que me puedan detonar esa respuesta. Entonces también se vuelve un estado de ansiedad constante y de un estrés constante. A lo mejor en ese momento ya no es un estrés que paraliza, pero te mantiene todo el tiempo preocupado. Entonces también aquí pues entra el tema de que hay que hacer como el diagnóstico diferencial o ver si no hay comorbilidad con otras cuestiones de ansiedad. Pero me desvié un poquito, lo comentaba porque, eso, cuando estás en ese estado de hipervigilancia y de ansiedad, no estás listo para aprender. No se puede aprender algo nuevo, y esto es lo retador
de estos trastornos. Si tu cuerpo y tú no estás preparado o preparada o preparada para aprender a relacionarte diferente con la experiencia que ya pasó atrás, es muy difícil salir. Y en principio van a ser siempre más fuertes las respuestas que procuran mantenerte vivo que las respuestas que procuran que disfrutes tu vida. Lo primero es garantizar que estés vivo y ya después hablamos de disfrutar la vida. Sí. No siempre, no es una regla, pero regularmente van a tener más fuerza las respuestas que procuran que estés vivo. De esas las vinculadas al trauma. Yo quizás lo suelo yo explicar estos temas de manera más didáctica con la historia, no sé, creo que me la enseñaron en la secundaria, ¿no? De un elefantito que es un bebé elefante y lo amarran en el circo con una estaca al piso. Y el elefantito, pues como está pequeño, lucha contra la estaquita y no la logra tumbar. Entonces esto pasa durante años y años y años, pero llega un punto en el que el elefantito, mientras crecía, dejó de intentarlo, dejó de zafarse de esa estaca. Entonces es un elefante ya adulto, ya enorme, que nada más con que mueva la pierna pues ya se va, y sigue amarrado con la estaca pequeña. Cuando era un elefantito la estaca parecía enorme. El tema es que él aprendió que esa estaca enorme no se podía mover. Y conforme fue creciendo, no actualizó ese aprendizaje. Se quedó atorado en el aprendizaje de cuando era una criatura pequeña e indefensa, que no podía hacer nada. Entonces, ya de adulto, sigue reaccionando igual. Aquí el reto sería enseñarle, entrenar al elefante a muévela. O sea, intenta moverla y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si sigue siendo ese animalito indefenso que no podía defenderse. Y resulta que no, que después de 15 o 20 años cambiamos. Somos ya personas mucho más fuertes, mucho más resistentes, resilientes. Somos personas capaces de superar, en este ejemplo, el trauma. Pero llegar a ese punto de vamos a aventarnos a intentar es lo que es como bien complicado. Y tal vez el cambio no fue en ti como persona, en los recursos que tienes, pero sí en la situación que estabas viviendo. Hablando de gente que regresa de la guerra, no es como que ahorita puedas soportar un balazo o un bombazo. Si claro, te lo pego. Claro. Pero ya estás en un lugar probablemente en el que es mucho menos probable que estés expuesto a ese tipo de amenaza. Y es entrenar a todo tu sistema nervioso, a ti como persona, a darte cuenta de eso, ¿no? Ahora, ya que estás hablando del entrenamiento y del reto, ¿cuáles son los tratamientos que funcionan para el trastorno de estrés postraumático? Funcionan, pues es que en general es exposición, ¿no? Aquí vamos a decirle que todo es exposición. Exposición prolongada. Hay todo un protocolo. Uno de los que más sirven es el protocolo de exposición prolongada. Que me parece es de FOA y... ¿Alguien? ¿O solo de FOA? Bueno, Edna Foa. Ahí les vamos a colocar la importante nada más rescatar Edna Foa, diosa del trastorno de estrés postraumático. Hablamos de ella como diosa del trastorno obsesivo compulsivo. También es la diosa del trastorno de estrés postraumático, de las personas que más le han aportado a la ciencia y a la psicoterapia. Y que ella acuñó también, hablamos en ese momento del concepto de redes de miedo. Estos estímulos que quedan asociados a la vivencia principal de vulnerabilidad que se vive durante el trauma es lo que llamamos como redes de miedo, con el miedo nuclear de perder la vida o de estar en una situación vulnerable en la cual no podamos tener control. Solo quería recuperarlo, lo hablamos en el trastorno de obsesivo compulsivo, pero lo quería traer de regreso porque es todavía más importante para entender el trastorno de estrés postraumático. Sí, buenísimo. Otra terapia que tiene evidencia de que sí funciona, aunque le podamos hacer algunas críticas, sería la terapia que es EMDR. Eye Movement Desensitization Therapy. Exactamente. Terapia de movimientos de sensibilización por movimientos oculares rápidos. Exactamente. Y otra que tiene... Oculares nada más, ¿no? No tienen que ser rápidos. Ay, ese es el de REM. Es solo oculares. La terapia es... dicho mal y rápido, imaginarte en la situación, pero al mismo tiempo el terapeuta te hace ejercicios donde mueves los ojos. Que a mí me gustaría que ahorita le entremos a detalle después de explicar exposición prolongada. Okay. Es como exposición prolongada, pero trayendo shorts rojos. Y el otro gran tratamiento que tiene fuerte evidencia de que funciona es el reprocesamiento cognitivo. Que el reprocesamiento cognitivo no conlleva necesariamente la exposición en vivo, pero sí la interpretación de los pensamientos en torno al riesgo que se vivía. Ahorita le explicamos a profundidad. Okay. ¿Cómo es el protocolo más o menos de exposición prolongada? Pues
Primero, como siempre, hay mucha psicoeducación. Aquí nunca vamos a forzar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Y eso es importantísimo en cualquier terapia. Pero es entender justamente esto. Lo que pasó, o sea, que lo que pasó, ya fue. Y para que tu cuerpo lo entienda, porque a lo mejor dices, pues sí, yo sé que pasó, pero lo sigo viviendo como si fuera real. Y claro, así pasa. Ya que te psicoeducamos en esta parte, ok, vamos a platicar acerca de lo que viviste, pero con el detalle que tú puedas. Y lo vamos a repasar una y otra vez, y una y otra vez. Y te vamos a entrenar a ir regulando la respuesta de tu cuerpo mientras estás contando el evento traumático, pero siempre manteniendo como ese pequeño equilibrio. Y así vamos a exponerte a las sensaciones que sentías, aprender a regularlas, que no te activen esta disociación, este escape, la respuesta que tenías antes, se regulan, cuentas la experiencia y lo que suele ocurrir es que va bajando la respuesta emocional. Volvemos a repasar el relato, la gente empieza a añadir más detalles, la respuesta va bajando, volvemos a repetir el relato, la persona te va contando cada vez más detalles, pero la respuesta fisiológica es cada vez más menor, más menor, menos peor. Y ya, o sea, en esencia, ese es el tratamiento. Exponernos al evento, a los recuerdos del evento, con la mayor cantidad de detalles que se puedan, según la persona los vaya liberando, no los vamos a forzar a... Híjole, es que aquí es donde es como bien delicado porque tampoco se trata de retraumatizar a la persona, ¿no? No le vamos a decir, vamos a vivir de nuevo el trauma y te vamos a dejar ahí. Es un proceso delicado, pero la idea es esta. Se va contando la experiencia hasta que vaya bajando poco a poco la respuesta. Una y otra vez. El tratamiento dura, depende del protocolo, pero regularmente están planeados para entre 8 y 15 sesiones. Este tratamiento, a diferencia de muchos otros, y solo esta oración que voy a decir, lo digo sin sustento empírico, pero creo que es algo que funciona mucho mejor hacerlo en presencia que en videoconferencia, porque las respuestas de pánico que se pueden elicitar es muy fácil que vengan y que se pierda el control sobre la sesión si estamos de manera remota y si no podemos acompañar en presencia. Que ese es el Esto lo digo sin sustento empírico de que es mejor que sea... Sí. De que haya una y quién sabe si hay investigación al momento. O sea, yo no encontré. Sospechamos, ¿no? Sospechamos que es más difícil porque justamente parte de esta exposición es traer a la persona las veces que haga falta al presente. Es decir, sí me estás contando lo que viviste, pero tú estás aquí, en este momento aquí conmigo y te puede tocar la mesa y puedes tener algún estímulo que sea algo que ayude a anclar a la persona al presente. Porque es reentrenarte para que vivas el evento, pero sabiendo que ya pasó. Importante aquí, el meter el combo de capacidad de relajación, ¿no? Entrenamiento en relajación, ayuda muchísimo a que la persona pueda regular o tomar control sobre algunas de las respuestas de miedo. Se llama exposición prolongada porque no es como que lo veamos hacer una vez y ya estuvo, ¿no? No es como que, ok, ya me contaste qué pasó, ya lo hablaste y ya lo sacaste, ¿no? Que es que lo tienes que sacar. No, lo que necesitamos es que seas capaz de revisitar tantas veces como sean necesarias este evento y que cada vez lo puedas revistar mejor y a mayor profundidad. Y en las primeras etapas del tratamiento, lo que tenemos los terapeutas que hacer es justamente mapear esta red de miedo. Ok, cuéntame el evento, déjame entender qué fue lo que pasó, cuéntame la película. Pero cuéntame y ayúdame a identificar cuáles son los estímulos que hoy en día forman parte de esta red de miedo. ¿Cuáles son las actividades que dejaste de hacer o los lugares que dejaste de visitar porque te recuerdan o están vinculados directamente a este evento traumático? O incluso conductas que aparecieron a raíz del evento. Es muy común que personas con historia de trauma también tengan comorbilidades, particularmente con el uso de sustancias, que ya sería un episodio que vamos a hacer sobre adicciones, pero es bien común encontrarlas juntas, porque como yo no quiero estar recordando el evento y estar viviendo el evento una y otra vez, lo que voy a empezar a hacer es meter a mi cuerpo sustancias que apaguen mi sistema nervioso, como el alcohol. Entonces es bien común que haya también temas de abuso del alcohol, para tratar de nublar como tal cual la mente, tratar de no pensar. Estar menos consciente. Sí. Y entonces, el tratamiento en general es, 1, te exponemos primero en imaginación, o principalmente en imaginación, hasta que tú tengas la capacidad de imaginar más y más profundo y con mayor cantidad de detalles, sin que esto signifique que pierdas el control de las respuestas emocionales que estás presentando. Ese es 1. Luego, hay también
una exposición en presencia de ciertos estímulos, la parte de los estímulos que sea no amenazante a la vida. Importante. Si una persona tiene estrés postraumático porque estuvo en una balacera, no lo vamos a someter a una balacera. Suena estúpido, pero no lo sometemos a una balacera. Más bien reforzamos la capacidad que tiene la persona para vivir en un entorno en este momento que no implica balaceras. Sin embargo, si en esa balacera había coches rojos y azules, ¿no? Había una Caribe color melón ahí al lado en la cual yo me escondí para evitar la balacera, a esa Caribe color melón sí lo podemos exponer para que se rompa este vínculo o se recondicione el vínculo, entendiendo la Caribe como un lugar seguro y no como una amenaza siempre que esté en presencia. Y dentro de estos estímulos, también importantísimo, para pues, obviamente no saturar a la persona, vamos a descomponerlos también lo más que se pueda. A lo mejor de momento no la Caribe melón, pero sí un cochecito, ¿no? A lo mejor el puro cochecito ya empieza a detonar. Ok, vamos a entrenarte a resistir esta respuesta con un cochecito y luego lo vamos haciendo cada vez más parecido al mero mero. Ahora, sucede el fenómeno de generalización que dijo Javi. Sí. Generalización es cuando un estímulo, abstraigo ciertas propiedades de un estímulo y todos los estímulos que tengan esas propiedades me generan la misma respuesta. ¡Wow! ¡Qué técnico! Lo que quiero decir es, esta piñata, ¿no? La llama que llama, tiene colores rosas, azules y morados. Y puede que yo lo esté viendo mientras me están amenazando con una pistola en la cabeza. Este es mi evento traumático. Y entonces ya no solamente me da miedo la llama, que es color rosa, azul y morado, sino que en general, cuando este patrón de colores se presente en lo que sea, En general, por eso es generalización. Exactamente, en una piñata, cuando esté en la caja de un juego de mesa, cuando venga en un fondo de pantalla, este patrón de colores me genera las respuestas de miedo y las que van correspondidas con el trauma. Eso es la generalización, cuando abstraigo propiedades de un estímulo que estaban presentes durante el trauma o durante una situación y siempre que estén estas propiedades presentes, sea cual sea el estímulo, me genera la misma respuesta. Ahora, como sucede esta generalización, es importante que la exposición... Sí, perdón, que de nuevo, esto no se hace a nivel consciente. O sea, no es que tú digas, yo ya estoy identificando que el color rosa me pone... No lo puedes controlar. Y creo que esto es importantísimo para cualquier persona que haya experimentado trauma. No estaba bajo tu control. La forma en que reaccionaste fue la mejor forma que tenías para reaccionar en ese momento. Así es. Y no había otra forma. Así es. Y de nuevo, esta parte de quitar el mito de que lo pudiste haber hecho diferente o hacer mejor, tiene mucho que ver con el reprocesamiento cognitivo, que te lo vamos a platicar. Pero antes de movernos al reprocesamiento cognitivo, me gustaría hablar de EMDR. ¿Qué es EMDR, güey? ¿Te acuerdas de la exposición prolongada? Ajá, me lo acabas de explicar hace 15 segundos, probablemente. Bueno, ahora, pues mueve los ojos. O sea, es lo mismo que me acuerdo de todo lo que pasó y te lo voy contando mientras muevo los ojos. Mueves los ojos. Esa es la crítica. A ver, EMDR... A ver, va a haber terapeutas EMDR que van a decir, no, lo que estás haciendo es activar los dos... Ajá, no es tan así, pero bueno, ya escucharemos, tenemos que escuchar, pero bueno. Sí, y que vengan, pero la cosa es el mecanismo por el cual funciona la EMDR, que tiene sustento de fuerte evidencia. Si tú estuviste con un terapeuta de EMDR para trastorno de estrés postraumático, qué chido, porque funciona. Sí, claro, funciona. Ahora, o sea, no se cuestiona que funciona, sí. La crítica no viene hacia que no se aplique, ¿no? No es como silla vacía, esa madre no sirve de nada. Sí, no. Algo que no tenga fobia a las sillas. Sí, funciona, pero la crítica no viene hacia su aplicación, sino hacia la explicación que le subyace. ¿Por qué funciona? Sí, porque lo que te dicen los de MDR es que es porque por los pinches sistemas que activas moviendo los ojos, mis huevos, por lo que funciona es porque estás ya hiciste lo mismo, exponiéndote. Es como lo que platicamos de Jodorowsky, ¿te acuerdas? Que Jodorowsky decía, píntate los huevos de rojo y exponte a hacer lo que nunca habías hecho. Lo que te ayuda no son los huevos pintados de rojo, es la exposición a hacer lo que nunca habías hecho. No importa qué color los pintes, o si no los pintas, el hecho de ya exponerte a lo que nunca habías hecho, eso sí es lo que va a funcionar. Y el hecho de que tengamos un tratamiento de exposición prolongada con la misma evidencia de que funciona y que es un gold standard para el trastorno por estrés postraumático, igual que el EMDR, pues nos deja saber o nos deja vislumbrar que lo que funciona es el factor común, que es la exposición prolongada. Y la exposición no solamente al recuerdo, porque aquí es donde me parece que pueden quedar cortas muchas formas de terapia solamente hablada. Solamente recordar lo que pasó y manejarlo a nivel de palabras
no es lo que va a producir el mayor cambio. Hay un libro buenísimo, se los recomiendo si quieren saber más del tema, se llama The Body Keeps the Score o El cuerpo lleva la cuenta, me parece es la traducción, de Bessel van der Kolk. Y de lo que se trata el libro es que sí, el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo es el que tiene todo el trauma, no es nada más platicar, es exponerte a las sensaciones corporales. Esa parte es vital, y si en una terapia donde se está trabajando el trauma no trabajas con tu cuerpo, no trabajas también, es que bueno, a ver, cuando le tienes miedo a las reacciones de tu cuerpo y tienes como la triste situación de que tu cuerpo va a ser tuyo mientras estés vivo, la gente acaba huyendo de sí misma. Y no hay forma. Por eso también se abusa de las sustancias. Y me urge hacer el comentario. Hazlo. No estábamos diciendo que si tú viviste un trauma, que el trauma se queda guardado en un nervio del pie derecho. No es que con acupuntura te voy a picar aquí y te voy a quitar el trauma. No va por ahí. Eso es charlatanería. De lo que estamos hablando es de que, así como sucede un aprendizaje a nivel simbólico en el lenguaje de lo que tú te cuentas que fuiste vulnerable, también ciertas sensaciones quedan apareadas con ello. Entonces, si a mí me estaban agarrando y ahorcando en el momento en el que me tenían una pistola en el cuello, probablemente cada que alguien me agarre con cierta presión por la generalización de ese aprendizaje, elicita esta respuesta de miedo. A eso es a lo que se refiere Javi con trabajar con el cuerpo. Sí. No es que en la acupuntura te tengan que picar aquí para quitarle y activar el miedo. No. Es que hubo un aprendizaje generalizado con la corporalidad que estaba involucrada durante el trauma. Y pues eso, es importantísimo en el ejemplo muy puntual que nos pone Pepe, entonces trabajar con, te voy a apretar, tranquilo, ok, todo bien, te vuelvo a apretar, sí, tranquilo, todo bien, ya te puedo dar un abrazo. Porque imagínense, es gente que va subiendo tanto la respuesta que incluso no quiero que me toques. Y que sucede mucho cuando en los casos de violación. En los casos de violación es muy común que haya esta respuesta de no quiero contacto físico con nadie de ningún tipo. Sí. Porque justamente fue el exceso de contacto físico no consensuado el que generó el trauma. Sí. Entonces no necesito que nadie me toque. Y contacto, ni siquiera me atrevo a iniciar una relación con nadie. Así es. O sea, llega a ver eso. Pero resulta que somos criaturas que también estamos programadas para tener relaciones con los demás. Entonces, son dos cosas que se contraponen. Tengo un miedo terrible a contactar con otras personas, pero al mismo tiempo necesito ese contacto. ¿Y qué hago yo ante esa situación? Pues, no sé, y me paralizo. Y es ahí donde se vuelve un verdadero problemón. Y ahora entrándole, la terapia de reprocesamiento cognitivo es la parte hablada de esto. Tiene evidencia fuerte de funcionar por sí misma. Sí. Lo que yo recomendaría es, sí se tiene que acompañar con la exposición, justamente, es la máxima del teatro, ¿no? Show me, don't tell me, ¿no? Muéstrame, no me cuentes, cabrón. Entonces, hay ciertas sensaciones a las cuales están vinculadas el miedo, que por más que te las platique y que resignifique lo que yo creía de mi vulnerabilidad que sucedió durante el trauma, no va a ser suficiente. Yo soy terapeuta cognitivo-conductual, no es que le esté echando mierda a solamente la parte cognitiva del tratamiento, el reprocesamiento cognitivo, y de los pensamientos que conlleva las creencias que se generan a partir del evento traumático, pero es importantísimo que también suceda la exposición. La única forma en la que nos aseguramos de que podemos estar sometidos y expuestos a estos estímulos sin tener las respuestas adaptativas es estando frente a estos estímulos. Que igual valdría la pena aclarar que realmente no existe una terapia que sea solamente lo mental, así entre comillotas, ni solamente lo físico. Eso es un dualismo falso. Todo es parte del mismo sistema. Entonces sí, tanto la terapia meramente el reprocesamiento cognitivo como lo puede ser solamente la exposición, van a ser componentes que van a trabajar con todo, pero con énfasis en diferentes cosas. Lo que estamos aquí sugiriendo es vamos a trabajar con el mismo énfasis todo, de manera, pues, como llamamos, holística, ¿no? Completa. Nada más que, como bien dice Pepe, tampoco va por el tema de la acupuntura, ni de que tu chakra se bloqueó, ni de que no, por ahí no va el asunto, es más complicado que eso. Ahora, a mí me gustaría hacer una llamada, ¿no? Si tú tienes trastorno de estrés postraumático, sí hay un camino mediante la psicoterapia. Sí. No es fácil y en tu caso probablemente sea de lo más incómodo que tengas que vivir, porque es sentarte durante 15 semanas a semanalmente estar recordando lo peor que te ha pasado en la vida. Va a ser incómodo. Y decirlo claro que dices, no, pues yo esa mamá no me meto. Va a ser incómodo, va a ser difícil, va a ser cuesta arriba, pero es la llave para que lo puedas experimentar mucho menos a lo largo de tu vida. No es algo fácil, es de los tratamientos más difíciles y que
más acompañamiento cercano requieren de un terapeuta, porque es el entendimiento de la vulnerabilidad de una persona recordando y reviviendo lo peor que le ha pasado en la vida. Necesita sentirse en un lugar sumamente seguro, con una muy buena conexión y relación con su terapeuta, que su terapeuta sepa qué está haciendo y las velocidades con las cuales sucede cada una de las exposiciones para no reforzar el trauma. Pero si encuentras un buen terapeuta, y de nuevo, consideren abierto el canal de comunicación, sí hay una puerta de salida al trastorno de estrés postraumático. Y ahorita que hablabas de esto, me encantaría mencionar rápidamente la teoría polivagal, que es como una teoría muy hablada en este tema. Entiendo que tiene sus críticas, la verdad es que no soy experto en la teoría, estoy informado en ella, si alguien gusta como complementar, adelante. Pero la teoría polivagal te habla como de 3 sistemas, ¿no? Tienes un sistema que es el ventral, hay un nervio, el nervio vago, que va como que a muchas partes de tu cuerpo y regula corazón, digestión, pulmón, muchas cosas. El nervio vago tiene 2 ramas. Según esta teoría, la rama dorsal es la más primitiva, la más antigua, y es la que regula la respuesta de este pánico intenso de me paralizo, que es un poco como lo que hacen, el ejemplo siempre es de los reptiles, ¿no? Que solo es como... Voy a hacer que estoy muerto. Y hasta que pase la amenaza están paralizados. Parece que nos ocurre lo mismo a los seres humanos cuando estamos como si en un semáforo, en el foquito rojo, cuando no hay nada que hacer, entra ese sistema. Cuando sí hay algo que hacer, que es un estrés más manejable, ves como foco amarillo y se activa todo lo que es la respuesta simpática, todo el sistema nervioso simpático, que es, ahora sí, la parte de huir o pelear. No me paralizo, estoy preparado para pelear, para enfrentarme a la amenaza, para la situación estresante, o estoy preparado para salir corriendo. Sería ese el foco amarillo, y el foquito verde sería la parte ventral de este nervio vago. La parte ventral es cuando estoy relajado, cuando estoy tranquilo, cuando estoy listo, y eso es lo importantísimo de esta rama, para interactuar con otros. Cuando yo no me siento en peligro, sí puedo empezar a generar relaciones con otras personas. Y juntos incluso podemos corregularnos. Yo puedo ver a lo mejor en Pepe la postura de que está tranquilo, de que habla con cierta prosodia, con cierto tono. Todo está bien, estamos en un buen lugar y podemos dialogar. Cuando se activa el foco amarillo se vuelve complicado. Cuando se activa el foco rojo, no hay manera. Y es por eso que es importantísimo que tu terapeuta sea capaz de detectar en dónde estás tú de esos 3 estados. Porque a lo mejor durante estos ejercicios se activa el foco rojo. Y yo tengo que ayudarte a regularlo para volver a subir al amarillo y volver a verde. Una persona normal puede pasar por los 3 durante el día, durante su vida, sin mayor problema, porque hay momentos donde hace falta que se prendan los 3. Es la manera normal de vivir, por ciclos, que lo comentamos el episodio pasado. Una persona que tiene historia de trauma se atora en el foquito rojo, amarillo, y eso dificulta la conexión con cualquier otra persona. Entonces, pues también eso es súper importante, que haya un buen clic con tu terapeuta y que te ayude a ir regulando estas cuestiones. Ahora, hablando de prevalencia, el trastorno de estrés postraumático no es de los que menos hay, pero podría haber muchos más. Me explico. En Estados Unidos, alrededor del 8%, cuando la gente cumple 75 años, el 8% habrá presentado trastorno de estrés postraumático en algún punto de su vida. Sin embargo, compartía Ramón Nogueras hace poco una investigación que hablaba de que la normalidad en los seres humanos, hablando de normalidad por frecuencia, es que superemos los traumas sin generar trastorno de estrés postraumático. Claro. La gran mayoría de las veces que estemos sometidos a un evento traumático, no vamos a generar trastorno de estrés postraumático, sino que vamos a lograr lidiar con nuevos aprendizajes frente a ello. Uh-huh. Hay gente, hay momentos y hay circunstancias en las cuales se desarrolla el trastorno de estrés postraumático, y por eso es importante la ayuda clínica. Sí, porque si no se detonaron las respuestas adaptativas de manera normal, sin ayuda e intervención terapéutica, difícilmente se van a activar más adelante. Sí, volviendo a la teoría biosocial, va a depender tanto de la persona y sus predisposiciones ya genéticas heredadas, como del entorno en donde ocurrieron estas situaciones, ¿no? Eso es un balance entre ambas, lo que va a definir qué tan probable es o no que se desarrolle un trastorno. ¿Qué más? Nada más, la teoría de constelaciones te va a hablar de que los traumas se heredan. No se heredan. Eso es completamente falso. Los traumas por persona son de persona. La única forma en la que podrían heredarse es cuando una persona que está sufriendo trastorno de estrés postraumático prohíbe a su familia o a las personas que estén a su cuidado ciertas actividades.
porque eso le genera miedo a la persona que tiene el trauma. Esa es la única forma en la que se podría heredar un trauma, ¿no? Con la evitación de ciertas condiciones que no deberían de ser evitadas. Sí. Y quizás en algún momento hacer un capítulo también dedicado a la epigenética y por qué eso no es lo mismo. Que ya hablamos de Que epigenética. constelaciones familiares. Cuando le menté a su madre por primera vez a Bert Hellinger en este programa, que lo voy a seguir haciendo cada que pueda, que Bert Hellinger chingue a su madre. Pero sí, no es que se hereden los traumas, eso es completamente falso. Y bueno, también les decíamos eso sería como en general el tema del trauma. Ya para ir cerrando, está también el trauma complejo, ¿no? O el trastorno de estrés postraumático complejo. Este no aparece en el DSM, pero me parece a mí muy importante mencionarlo porque cambia un poquito aquí la cosa. Ya no se trata de un evento que puso en riesgo tu vida, o que puso en riesgo la vida de alguien, o que terminó con la vida, o que fue una violencia sexual, sino que es la repetición constante de situaciones estresantes a lo largo de tu vida, a lo largo del desarrollo. Y es algo que creo que apenas estamos poniendo los ojos ahí, pero afecta sobre todo a niños y adolescentes, cuando viven en entornos donde hay violencia constante, donde hay situaciones que ponen su vida en cierto riesgo, pero de manera constante, como lo puede ser no saber si va a haber comida para el día siguiente, vivir ante los gritos, humillaciones y golpes de una de las figuras de cuidado. Vaya, es un mundo muy, muy largo, pero es importante, creo que sí, empezar a voltear a las violencias que ejercemos sobre las infancias y el daño que pueden causar a largo plazo, porque ya cuando son adultos, la vivencia del trastorno de estrés postraumático complejo suele confundirse o suele venir de la mano con otros trastornos, como lo puede ser el trastorno limítrofe de personalidad, o a lo mejor les diagnosticamos distimia porque todo el tiempo están tristes, pero puede ser que no sea distimia y puede ser que no sea solamente un trastorno de personalidad, puede ser una consecuencia a largo plazo del trauma. Y que tiene que ver mucho con una indefensión aprendida, es decir, continuamente y constantemente estuve sometida a que lo que pasaba a mi alrededor no tenía que ver conmigo y que era un volado lo que pasaba conmigo. Por lo tanto, no genero los recursos suficientes para yo operar en mi entorno, tengo una sensación de vulnerabilidad que se generaliza y se mantiene en el tiempo y por lo tanto empiezo a desarrollar conductas desadaptativas o evitativas hacia el futuro. Sí, así es. Creo que podemos ir cerrando, creo que queda bien ahí. Nada más recordar, nuestro cuerpo no tiene por qué ser una jaula. Y justamente la terapia va a buscar eso, que entiendas esa parte y que cambies la relación muchas veces con tu propio cuerpo. Porque pues sí, es gente que también deja a lo mejor de hacer ejercicio, porque al hacer ejercicio el corazón se acelera y se acelera de la misma forma en que se aceleró cuando vivió el trauma. Entonces, la jaula de oro, ¿no? Como cantarían los Tigres del Norte. Para no vivir esa taquicardia, pues ya mejor no hago nada. Así es. Hay una solución, ya lo dijimos, y por favor consideren abiertos los canales de comunicación. Sí, practiquen yoga también, ayudan esas cositas, no es como tal una terapia, pero ayuda, ¿no? Cambiar la relación con el cuerpo, ejercicios de respiración, de relajación, con aromas también se pueden hacer cosas lindas, y ya nada más para terminar, mencionar que por ahí hay una investigación, se está investigando el uso también de algunos alucinógenos como en microdosis, ¿no? No vayan ahorita a drogarse, no vayan a hacer eso, pero como la psilocibina, el DMT, el ácido lisérgico, LSD, se está empezando a investigar también porque al parecer estas sustancias ayudan a la persona a experimentar la misma situación, pero apagando las zonas de miedo del cerebro. Entonces ya puedo vivir la experiencia, pero sin experimentar toda esta situación. Entonces empieza a generar Ahora vamos con cautela. Todavía no llegamos a un nivel de metaanálisis ni de revisiones sistemáticas que nos permitan decir esto sí funciona con la mano en la mesa. Sí, solo que sepan que se está empezando a abrir esa puerta otra vez. Y Javi seguirá puteando el micrófono tanto como pueda. Sí, esto fue todo por trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo. Y muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, bye bye.